Oh Señor Jesús, 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 oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro Supremo Rey y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas de nuestro Señor para todas nuestras almas, para todos nuestros corazones, en esta mesa del amanecer, donde venimos regocijadamente, confiadamente, para poder disfrutar el amor de Dios, el amor de nuestro Padre, para poder disfrutar el alimento por medio de la palabra que nuestro Padre envía a esta hora para la edificación de nuestras almas. Y le damos gracias a nuestro Padre por darnos el maná de la mañana, por sustentar a la iglesia con su palabra. Le damos gracias porque nosotros, su iglesia, somos sustentados con la palabra de Dios, y por eso bendecimos a nuestro Padre, porque por medio de su palabra nosotros somos iluminados, somos regenerados, somos lavados, transformados a la imagen y semejanza del Señor Jesús. Por eso le damos gracias a nuestro Padre en este amanecer, reconociendo que Él es nuestro Padre, nuestro Creador, reconociendo que Él es Dios Todopoderoso, reconociendo que nosotros dependemos de su gracia, de su amor, que toda nuestra bendición está en Él y en su Hijo, en el Señor Jesucristo. Por eso los bendecimos en esta hora del amanecer, en esta oración, diciéndole a nuestro Padre: confiamos en Cristo Jesús, confiamos en ti, confiamos en toda tu palabra, porque tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Padre que nos ama. Y permítenos alimentarnos a través de las Escrituras, que en esta porción que vamos a leer, el Espíritu Santo nos dé luz, entendimiento para poder ver la persona de Cristo Jesús en este texto, en esta parte histórica, y nosotros poder ser edificados como su iglesia. Vamos a fluir en el capítulo 42, amados, del libro del profeta Ezequiel. Y vamos a colocar allí nuestros ojos en la escritura. Si usted tiene la escritura allí en casa, en el capítulo 42 del libro de Ezequiel. Dice el capítulo 42: en el nombre del Señor, me trajo luego al atrio exterior hacia el norte, y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio, hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos, frente a los 20 codos que había en el atrio interior, y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras en 3 pisos, y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro, con una vía de 1 codo, y sus puertas daban al norte. Y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ellas más que de las bajas y de las que del medio del edificio, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios. Por tanto, eran más estrechas que las de abajo y las del medio, desde el suelo. Y el muro que estaba fuera enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos, y delante de la fachada del templo había 100 codos, y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental, para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio
hacia el oriente. Enfrente del espacio abierto y delante del edificio había cámaras, y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho eran lo mismo, y todas sus salidas conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que habita enfrente del muro al lado oriental, para quien entraba en las cámaras. Y me dijo: las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas, y allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado. Porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente, y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió el lado del norte, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del sur, 500 cañas de la caña de medir. Rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. A los 4 lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor, de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, vamos a nutrirnos de Cristo en esta mañana en el nombre de nuestro amado Señor. Capítulo 42 del libro de Ezequiel, amados. El capítulo 42, que para nosotros es un capítulo, para Ezequiel es la visión. Recordemos que todos los capítulos del 40 son la visión que Dios le mostró a un hombre llamado Ezequiel, a un profeta. Lo sacó del lugar de cautiverio, que era Babilonia, en el espíritu, y lo llevó a ver una visión celestial futura, algo que en el futuro iba a acontecer. Y le mostró una visión que cuando Ezequiel la vio, él la vio, se parecía a un edificio, se parecía a una ciudad, se parecía a un templo. Y un ángel que estaba allí para guiarlo, el mensajero, lo guió por toda la edificación. Lo guió por el edificio, lo guió por la ciudad, lo guió por el templo. Y eso es lo que nos está contando el profeta Ezequiel, porque el mismo Señor le dijo: asegúrate de que todo mi pueblo conozca esta visión, y vas a contarla como te la he mostrado, y vas a escribirla conforme la has visto. Entonces por eso quedó escrita la visión del templo, la visión de la casa de Dios, la visión de una casa que parecía un edificio de lo grande que era, que parecía una ciudad de lo inmensa que era. Era un templo con cara de ciudad, era un templo con cara de edificio por lo alto, por las edificaciones altas, como un rascacielos. Entonces era un edificio, era una ciudad, pero en sí era un templo. Entonces capítulo 42 llegamos, y por eso el profeta nos dice que le dieron un paseo por toda la edificación, le mostraron todos los planos, escuchó medidas. El ángel le mostraba cuánto medía cada parte de ese templo. Pero para el capítulo 42 dice que el Señor lo llevó, y el ángel con el que estaba
siendo guiado, lo llevó hasta el atrio exterior. Y en el atrio exterior le mostró las columnas, le mostró las cámaras, le mostró cómo estaba diseñado el atrio exterior. Y le mostró el muro con el que estaba levantado, le mostró que estaba separado de lo profano. Y también escuchó que el ángel le dijo: esas cámaras que has visto, esas cámaras que tienen esas medidas, en esas cámaras van a habitar los sacerdotes que se acercan a Jehová, van a comer de sus ofrendas, van a hacer la expiación y sacrificio por el pecado en esas cámaras, en ese atrio exterior. Porque en el atrio, según el tabernáculo de Moisés, era donde se hacía la expiación por el pecado, los sacrificios, en el atrio. Entonces, en esta parte de la visión, Ezequiel está en la primer parte del templo, que es el atrio. Por eso dice: me llevó al atrio exterior. Entonces, ¿qué vamos a ver en este capítulo 42? Lo primero que vamos a ver es que ya para el capítulo 42, Ezequiel está viendo la primera parte del templo, que tiene un parecido al templo o al tabernáculo de Moisés, porque hay un atrio, y el tabernáculo de Moisés tenía un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo. Entonces, Ezequiel está ahora en el lugar externo, en el exterior, pero tiene cámaras ese atrio. Y el ángel le dice: ¿para qué son esas cámaras? Dice Ezequiel: estas cámaras son para que los sacerdotes puedan disfrutar las ofrendas de Jehová, van a compartir con Jehová el alimento, van a estar en ese atrio, en esas cámaras. Entonces, en el capítulo 42 hace parte de toda la visión que este profeta vio de un templo. Ya para el capítulo 42 está terminando de ver lo que se está haciendo. Entonces, la diferencia con Moisés es que Ezequiel no fue enviado a hacer este templo. Moisés vio un diseño más pequeño, de menos codos, de menos pies, no habían cañas para medir. Este templo era tan grande que se necesitaban cañas, que eran elementos de medida para construcciones, megaconstrucciones. Pero cuando Dios llevó a Moisés también a un monte alto como el de Sinaí, Ezequiel fue a un monte alto en Jerusalén, los dos fueron subidos a lugares con Dios. Moisés vio un diseño más pequeño, convertido en un santuario pequeño, que era portátil, se desarmaba y tenía una estructura parecida a esta, solo que cambia los materiales y los tamaños. Pero el de Moisés tenía lugar santísimo, lugar santo y el atrio. Entonces, pero la diferencia con Ezequiel es que Dios le dice a Moisés: eso que vistes, ese santuario, mi santuario, donde va a tener comunión con ustedes, con mi pueblo Israel, usted tiene que encargarse de ejecutarlo. Usted y sus ayudantes, los que yo le voy a colocar espíritu de sabiduría, usted va a dirigir la construcción de ese santuario. En el caso de Ezequiel ve un templo de dimensiones que nadie había visto nunca, que son dimensiones tipo ciudad. Es un templo que alcanzaría para habitar una ciudad completa. Por eso es que él dijo: lo vi, pero era como una ciudad total, era como un edificio muy alto. Entonces, pero la diferencia es que Ezequiel no fue enviado a hacer este templo. Entonces, aunque el profeta vio este templo y lo reveló a los descendientes de Israel, a todo el pueblo de Dios, que Dios estaba anunciando este nuevo templo, nadie fue traído para edificar este templo dentro de Israel. O sea que este templo hasta el día de hoy no se ha hecho. Y este templo, que fue el nuevo presentado, nadie tomó la iniciativa de hacerlo, porque este templo todavía hasta este momento nadie lo podía comprender, el tamaño y la magnitud de ese templo. Entonces, por eso, para esos días hay que recordar que para esos días
Israel está sin templo. ¿Quién les destruyó el templo? El rey Nabucodonosor. Recuerden que cuando entró a Babilonia, destruyó toda la ciudad, destruyó la ciudad santa, la tierra santa y el templo santo. Entonces ellos, los destinatarios de esta primera visión que es Israel, los israelitas exiliados, esclavos en Babilonia, cautivos en Babilonia, recibieron esta visión, esta esperanza. Ezequiel dijo, Dios me mostró que va a haber un nuevo templo. Pero lo que Ezequiel y los que escucharon esta visión se tenían que preguntar es, ese templo no se parece al de Salomón. Aunque Salomón fue el hombre más sabio y tuvo mucha riqueza, no se parece a este templo. Este templo es de una dimensión celestial, de una interpretación celestial. Entonces, aunque ellos sí recibieron la visión, ellos solamente asociaron que iba a ser restaurado el templo, pensando en que sería el mismo que hizo Salomón, con el mismo diseño del santuario de Moisés. Pero este templo, que fue anunciado como el nuevo para ellos, es un templo que no se hace en la tierra. Es un templo que se hace en los cielos. Es un templo que se está edificando arriba en los cielos de Dios. Y por eso, aunque Ezequiel no lo vio, Juan el apóstol sí. Y el apóstol Juan, que es otro ministro de Dios, el Señor le dijo unos detalles más. Le dijo, ese templo que vio Ezequiel, ¿por qué nadie lo ha hecho en la tierra? Eso han pasado años y nadie ha hecho este templo en Israel. ¿Para quiénes serían los más interesados en hacer este nuevo templo? Pues Israel, porque Israel es el que más aprecia el templo de Dios, porque Israel creció con el santuario de Dios. Israel creció viendo a Dios en un santuario. Israel creció viendo a Dios dentro de un arca, saliendo, llenando la casa de gloria, que es el otro capítulo que vamos a ver mañana. Entonces, Israel es el más interesado en que este templo se restaure. Pero lo que Dios le está diciendo a Ezequiel y a todos los descendientes de este pacto es que el templo que Dios está mostrándoles no es un templo restaurado, es un templo totalmente nuevo. No era la restauración del templo de Salomón, no era la restauración del tabernáculo de Moisés, sino un templo totalmente nuevo que viene desde los cielos hacia la tierra, que es hecho por un ser totalmente divino, un arquitecto divino, un Moisés nuevo, un Noé nuevo, un Salomón nuevo, es el que va a hacer este templo. Entonces, por eso cuando hablamos de edificación pensamos en Noé, pensamos en Moisés, en Betzaleel, en Salomón, pero este templo lo va a hacer uno que es más grande que Noé, uno que es más grande que Moisés, uno que es más grande que Salomón, uno que es más grande que Betzaleel y uno que es más grande que Herodes, porque después, años más adelante, el rey Herodes ayudó en la reconstrucción de un postrer templo que Israel logró edificar para los días de Roma, que es el templo donde el Señor Jesús llegó y allí volteó las mesas, regañó a todos los que estaban haciendo comercio allí, cuando le dijo, han convertido la casa de mi padre, casa de oración, en casa de ladrones. Allá había otra vez un templo. Entonces, por ese templo, cuando llegó el Señor Jesús, ¿por qué él dijo, este templo también hay que destruirlo? Porque el templo que hay que traer a la tierra es este, el que vio Ezequiel. Pero nadie, ni al día de hoy, han podido hacer este templo, porque incluso la interpretación se sale de la arquitectura humana, porque este templo es hecho con arquitectura divina, con planos divinas, y la persona que lo hace es un ser divino, que es el Señor Jesús. Entonces, por eso este templo no está hoy en la tierra, aunque se profetizó hace muchos siglos atrás, y los herederos de esta promesa anhelarían tenerlo, no lo han podido construir. Y aunque se construya un nuevo templo, que se va a construir uno nuevo, que va a ser ayudado a construir por el anticristo, también ese templo va a ser destruido. ¿Por qué? Porque ese templo es un templo antitemplo, no es este templo.
Y por eso es que ese templo va a ser abominado, porque nadie lo puede abominar. Este templo que desciende nadie lo puede dañar, porque es el templo incorruptible. Es el templo hecho por la misma mano de Cristo, del Señor, que desciende. Juan nos dice que este templo desciende un día. Esta ciudad desciende, este edificio desciende, porque se está haciendo en los cielos. Y desciende con el arquitecto, desciende con el dueño de la obra, porque hay alguien siempre que es autor de las obras. Entonces, si hay un templo celestial, hay un autor celestial. Si hay una ciudad que se está construyendo, hay un ingeniero celestial. Y este ingeniero, este arquitecto es el Señor Jesús. Entonces, para entender la historia, debemos comprender que cuando Moisés subió al monte de Sinaí y él vio el santuario, empezaron a hacerlo y lo hicieron. Dice que cuando lo hicieron en Éxodo 40 y lo levantaron, la gloria de Dios llenó el templo. Cuando Salomón vio los planos de David, el mejoramiento de ese tabernáculo de Moisés, lo hicieron. Pero cuando Ezequiel recibió una visión de un templo nuevo, nadie lo hizo. Y tampoco nadie lo podrá hacer en la tierra. Ni los mismos sacerdotes israelitas, ni el mismo sacerdocio hoy de Israel podrá hacer este templo. Lo único que van a hacer es tratar de restaurar el de Herodes, restaurar el de Salomón, el antiguo, pero este templo es nuevo, no es restaurado, y como es nuevo, tiene una nueva estructura. Incluso para hacer este templo se tendría que cambiar toda la estructura de la tierra de Israel, porque es muy grande, es de dimensiones como para entrar todas las naciones en ese templo. Entonces, por eso este templo desciende de arriba. ¿Ok? Entonces, eso es la primera parte para que entendamos los templos que han existido, para poder entender que este templo es fuente celestial. No es como el de Moisés, no es como el de Salomón que construyó templo. Aunque Ezequiel lo vio, él no pudo empezar a decir, bueno, cautivos, una vez que nos dejen libres, una vez que pasen los 70 años, vamos a empezar a hacer este templo. Aunque ellos han visto esta interpretación, el templo que se empezó a construir con los exiliados que regresaron con Zorobabel y Nehemías fue la restauración del templo antiguo, porque solamente lo trae el Señor Jesucristo para el final de los tiempos. Entonces, este es el templo de Dios, este es la ciudad de Dios y el edificio de Dios. ¿Qué más vamos a comprender en esta fotografía del capítulo 42 o de la visión? Porque esto hace parte de la visión. Vamos a comprender que este templo, el que el Señor Jesucristo está haciendo, es para poderlo traer a la tierra un día. Este templo va a descender a la tierra. No va a salir de corazón de hombre, sino que va a bajar directamente de Dios. Por eso Juan dice que cuando lo vio descender del cielo, la nueva ciudad. Entonces, en esta parte, este templo, el templo que vio Ezequiel, no está para edificarse en una tierra restaurada. Por eso tampoco se ha hecho. Porque este templo es tan perfecto, tan completo y tan grande y tan divino e incorruptible que está diseñado para hacerse en una tierra nueva. Entonces, por eso es que desciende en una tierra nueva. Por eso Juan dice en Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y después que vi el cielo nuevo y la tierra nueva, sí vi descender la santa ciudad de Dios. Entonces, este templo está diseñado para colocarse en una nueva tierra, en una nueva creación. Por eso no va a salir de aquí abajo. Y cualquier intento que los hombres intenten hacer este plano es un templo anticristo. Y va a haber el intento de un templo anticristo que tratará de sustituir pero será destruido. Porque este templo viene de arriba, no de abajo. Los materiales son de arriba, no de abajo. Y no está para colocarse en esta tierra contaminada, sino en una tierra nueva.
Entonces, cuando vamos a Apocalipsis 21:9, vamos a entender más el testimonio de que vio el profeta Ezequiel, reforzado por el apóstol Juan. Y quiero leer una porción del capítulo 21 para que podamos luego unir los dos y entender más la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Dice el capítulo 21 en Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada. Y oí una gran voz que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y luego dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, me llevó a un monte alto, habló conmigo y me dijo: te voy a mostrar en ese monte, le va a mostrar la gran ciudad que descendía del cielo. Y empezó igual como este ángel, dice que tenía una caña de medir de oro, y le empezó a hablar de las medidas del templo, de la ciudad, del edificio. Es donde va a descender este templo que vio Ezequiel, es el mismo que vio el apóstol Juan. Pero ¿qué nos está diciendo Juan? Juan viene y nos da más complementos que Ezequiel, porque Ezequiel no lo pudo escuchar todo. Juan escuchó otros detalles que Ezequiel no. ¿Y qué dice Juan? Que es para colocarlo en una tierra nueva, no en una tierra restaurada. Entonces, por eso es que aunque este templo, la visión se conoce, las medidas están, un arquitecto podría decir: voy a hacer esta edificación porque acá están las medidas. No, este templo no ha sido construido ni será construido, porque este templo está siendo construido por el Señor Jesucristo para descenderlo, no en una tierra corruptible, sino en una nueva tierra incorruptible, cuando las cosas viejas hayan pasado. Entonces, nuestra esperanza es que este mismo templo que los cautivos de Babilonia, Israel, escucharon como buena noticia, que el templo iba a volver a descender, pues nosotros sabemos que esa promesa también es para nosotros, pero es después de que todas las cosas sucedan. Este templo va a descender y será el tabernáculo de Dios con los hombres. Segunda interpretación que vamos a tener en esta mañana, amados. ¿Quién vio la visión? ¿Quién vio la visión? Si tú puedes allá escribir: ¿quién vio esta visión? La de este libro antiguo. Esta visión la vio el profeta Ezequiel. Esta visión. ¿Qué vio? Un templo que parece una ciudad, que parece un edificio. ¿Por qué? Por el tamaño y lo inmenso que era. Porque el antiguo templo que ellos más conocían era el de Salomón, el que habían acabado de destruir. Pero esto que él estaba viendo no se parecía al templo de Salomón, lo que significa que había uno más grande que Salomón. Por eso cuando vino el Señor Jesús dijo: he aquí yo soy más grande que Salomón. Y si Salomón, siendo grande, hizo ese megatemplo de oro, Jesús siendo más grande que Salomón, este es el megatemplo del Señor Jesús. Este que está en Ezequiel y que está más detallado en el apóstol Juan en Apocalipsis. Entonces el Señor Jesús también edifica su templo, edifica su ciudad. Si David edificó una ciudad, el hijo de David, que es llamado Jesús, él va a construir la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Entonces, por eso este templo nadie lo ha podido construir en la tierra, ni los mismos herederos de esta visión directa. Ellos no han podido construir este templo. Y el día que lo intenten, fracasarán, porque este templo no lo puede hacer un hombre. Lo puede hacer solamente Jesucristo, hombre, Dios hombre, el Señor Todopoderoso. Entonces, vamos por partes para entender lo segundo. Primero, ¿quién vio la visión? El profeta Ezequiel. ¿Quiénes eran los destinatarios que debían oír esta visión? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Dónde estaba el pueblo de Dios en el momento que esta visión les fue revelada por medio del profeta? En cautiverio. Todavía le faltaban años para cumplir los 70 años de castigo, los 70 años de disciplina, los 70 años del ablandamiento, que el Señor lo está ablandando para restaurarles el corazón. Entonces ellos, ¿a quién le venía esta profecía de un templo? A los cautivos. ¿Cuál era la mejor profecía
para un cautivo, que viene un libertador. Pero el Señor le mandó una profecía que venía un templo. Por eso los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Nosotros podemos pensar que necesitamos esto como salvación. Y Dios dice, no, lo que tú necesitas es un templo. Dice, ¿cómo así? Dios, si nosotros estamos en el cautiverio, nos están maltratando, estamos esclavos, ya llevamos 25 años en el cautiverio, no tenemos prosperidad, nos humillan, nos esclavizan, nos hacen comer comidas inmundas, nos hacen adorar estatuas los reyes de Babilonia. Lo que nosotros necesitamos es un libertador. Y el Señor lleva a Ezequiel y lo que le dice es, lo que ustedes necesitan es un templo. Entonces, los planes de Dios y las respuestas de Dios, las soluciones de Dios, no son entendibles a nuestras necesidades. Por eso es que nosotros debemos confiar plenamente en Dios. Porque cuando yo tengo necesidades, Dios no responde a la necesidad como yo la interpreto. Tú puedes decir, tengo hambre, necesito pan. Y Dios te dice, lo que tú necesitas es una palabra. Y dice, pero ¿cómo una palabra si lo que yo necesito es un pan? Porque el Señor sabe realmente qué es lo que nosotros necesitamos y qué es lo que nos bendice a nosotros. Entonces, ¿quiénes son ellos? Los cautivos. Ellos están como cuando estaban en el periodo de los jueces. Ellos decían, Señor, lo que necesitamos es que nos hubiera mostrado con Ezequiel un hombre libertador, el nuevo Sansón, el nuevo Toniel, la nueva profetisa Débora, nos hubiera mostrado al nuevo Yefté, al nuevo Samuel, pero llevaste a Ezequiel unos días en el Espíritu para mostrarle que lo que va a venir es un templo. Entonces, no era coherente la necesidad del pueblo de Israel a lo que Dios le responde como respuesta de Dios. Dice, sí, lo que usted necesita es un templo. Entonces les anunció la venida de un templo, la venida de una ciudad, la venida de un edificio. Pero ellos lo que están esperando es la venida de un Mesías, la venida de un libertador, la venida de un caudillo, de alguien que se levante para hacerle la guerra como Sansón y destruya a todos sus enemigos, como David. Pero Dios dice, lo que ustedes van a necesitar es un templo. La visión es un templo. Ahora, ¿qué les está diciendo Dios? Ustedes están separados, están en Babilonia. No están ni siquiera en la tierra santa, no están en Israel, en la tierra santa donde Dios los había puesto, están separados de la tierra. Entonces Dios lo que les está diciendo, voy a traer un templo y con el templo les anuncio que volveremos a tener comunión. En ese templo el anuncio era que lo que necesitaban ellos era recuperar la comunión con Dios. Que al recuperar la comunión con Dios, tú lo recuperas todo. Sin comunión con Dios, todo se pierde. Sin comunión con Cristo, todo se va. Entonces lo que le está diciendo es, ¿para qué es el templo? Porque el templo es sinónimo de comunión. Es lo mismo que casa. ¿Qué es la casa para las personas de una casa? Es la comunión. Porque en esa casa hay comunión de los padres con los hijos, los padres. Hay comunión. El templo era sinónimo de comunión. Entonces, cuando Dios hizo el tabernáculo, era un lugar de comunión con Dios, con su pueblo. Cuando Salomón hizo el templo, era un lugar de comunión de Dios con el pueblo. Y como ya lo habían destruido el templo, pues Dios les está prometiendo un templo nuevo, diciéndoles que lo que ustedes perdieron fue la comunión conmigo. Pero como yo los amo y como yo insisto en amarlos a ustedes, yo voy a volver a traer otro templo que es indestructible, para que tengamos una comunión indestructible. La comunión del santuario se rompió, la comunión del templo de Salomón se rompió, pero en este templo, cuando venga y ustedes entren, la comunión será eterna. Nunca más se romperá la comunión de Dios con el hombre cuando este templo descienda. Entonces, eso era una noticia maravillosa. Entonces, lo que Dios nos está diciendo y le estaba diciendo a este pueblo es, lo que voy a traer nuevamente es, vamos a estar en comunión, ustedes con Dios, Dios con los hombres. Y esa comunión será igual que este templo, eterno. La comunión será eterna. La comunión será inquebrantable. No se volverá a quebrar la comunión con Dios nunca después de que venga este templo. Porque este templo no lo puede destruir nadie.
porque desciende y además está puesto en la nueva creación, donde ya no hay enemigos de ese templo. Entonces, lo que le está diciendo Dios al profeta y al pueblo es: ustedes tienen la esperanza, lo que yo les ofrezco es volver a tener comunión conmigo. Pero le dice, hay un intermediario entre el pueblo y Dios. ¿Quién es el intermediario para tener comunión? En esta fotografía es un templo. Entonces, ¿qué hay? Un intermediario. Dios dice, van a volver a tener comunión conmigo, pero van a tener que entrar a este templo. El templo va a ser el intermediario entre Dios y ustedes cuando regresen. Pero ¿qué es lo que la buena noticia? Que Dios dice que sí volverá a haber comunión entre los que fueron exiliados y el mismo Dios. Y se van a reunir en un solo lugar para tener comunión. Entonces, ¿qué es el templo en esta fotografía? El intermediario. El templo es el intermediario entre Dios y los hombres. Entonces, ahora, esa es la foto. Es que le dice Dios, un día yo voy a hacer una obra para que haya comunión perpetua con los hombres y voy a traer un intermediario. Entonces, en esta foto, todo el templo es una fotografía de Cristo Jesús, porque el Señor Jesucristo es ahora el nuevo intermediario entre Dios y los hombres. En Cristo es la única persona donde se puede tener comunión con Dios. Por eso anteriormente las fotos eran templos, pero hoy ya no son templos, hoy es una persona. La persona de Cristo es el intermediario para que cualquier hombre de cualquier nación vuelva a tener comunión con su Padre Creador. Y por eso los que entramos en Cristo empezamos a disfrutar de lo que hay en esa comunión de Cristo con el Padre, porque Cristo me recupera la comunión con Dios. Entonces, lo que le está diciendo Dios a los cautivos es: ustedes están separados, ustedes van a necesitar dónde entrar, pero a donde van a entrar lo tengo que hacer yo, lo voy a descender yo. Entonces, ¿quién descendió primero? Cristo descendió primero, pero finalmente va a descender con la ciudad, el templo completo para la nueva creación. Pero Cristo es el primero templo que desciende. Y por eso cuando el Señor Jesucristo vino, Él dijo, este templo, este cuerpo será destruido, pero en 3 días será restaurado, hablando de que Él es el nuevo templo para tener comunión con Dios. El nuevo templo donde disfrutamos como sacerdotes las riquezas de Dios, los manjares de Dios. Por eso dice, y en ese templo comerán los sacerdotes con Dios, habrá comunión. Entonces, ¿qué está prometiéndole Dios a este pueblo que también es a la iglesia? Que viene un periodo donde la comunión es eterna, donde tenemos que entrar por el intermediario. El intermediario, en esta foto se veía un elemento construido de materiales, se veía un santuario, un tabernáculo, un templo de oro, se veía este megatemplo medio con cañas, pero que finalmente todo este templo es Cristo Jesús. Cristo Jesús es este templo. Cristo Jesús es esta ciudad. Cristo Jesús es ese edificio. Lo que muestra es que hay un intermediario para tener comunión. Y el único intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesucristo hombre. Él es el intermediario para poder entrar. Por eso el sacerdote no podía entrar sin sacrificio al lugar santísimo. Había un intermediario. ¿Qué había de intermediario entre el sacerdote y el lugar santísimo para tener comunión con Dios? Un sacrificio. Por eso cuando Cristo vino, Él es el sacrificio intermediario para que tú y yo podamos tener comunión con Dios. Tú y yo no podríamos hablar con Dios y tener comunión con Dios sin el sacrificio de Cristo Jesús, porque Cristo es el sacrificio intermediario para entrar al lugar santísimo. Cristo es todo el templo para entrar a tener comunión con Dios y el disfrute de las cosas de Dios. Pero lo que está mostrando es, ustedes se quedaron sin nada, lo perdieron todo, pero yo les voy a volver a traer lo que ustedes necesitan, es el intermediario a donde puedan entrar para volver a recibir mi bendición, mi disfrute. Y ese intermediario que ellos lo veían como un templo, es la misma persona de Cristo, es la grandeza de Cristo, es Cristo todo Dios, que nosotros dentro de Él tenemos la comunión con el Señor. Entonces hay 2 fotografías en el capítulo 42 de lo que es Cristo. Cristo es el mismo templo que va a descender de la misma ciudad, Él es todo
Por eso Cristo es todo inclusivo. En el antiguo pacto todo era por partes porque eran fotografías de Cristo. Uno era la tierra, uno era el templo, uno era la ley, uno era el sacerdote, uno era el juez, uno era el profeta. Pero cuando viene Cristo, Cristo es el profeta, Cristo es el sacerdote, Cristo es el cordero, Cristo es el templo, Cristo es la ley, Cristo es el Espíritu, Cristo es el mismo Dios. Cristo lo es todo. Por eso el Padre reunió todas las cosas en Cristo. Y en Cristo yo tengo todo lo que antiguamente este pueblo tenía por separado. En Cristo está toda mi bendición, está todo lo que yo necesito. Por eso no poder disfrutar a Cristo es donde se pierde el disfrutar de los deleites de Dios. Por eso que le dice cuando vio el profeta, le dijo, esas cámaras que contiene ese templo, ese tabernáculo, van a ser para que los sacerdotes se acerquen a Jehová y puedan comer las santas ofrendas. ¿Y qué es comer? Con Jehová, comunión con Jehová. Entonces, capítulo 42, Cristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Nadie más puede ser intermediario. La madre de Jesús no es intermediaria entre Dios y los hombres. Los discípulos de Jesús tampoco son intermediarios entre Dios y los hombres. Los ángeles de Dios no son intermediarios entre Dios y el hombre. Solamente Cristo, el Hijo de Dios, es el único intermediario en el cual podemos nosotros tener comunión con Dios. Después de haber sido expulsados, después de haber sido exiliados del Edén. ¿Ellos de dónde fueron expulsados? De la Tierra Santa. Pero toda la humanidad del Edén. Pero Dios, que está diciéndole a todos los que fueron expulsados de la Tierra Santa y a todos los expulsados del Edén, que Dios está preparando un intermediario en forma de templo, en forma de ciudad, para que todos volvamos a recuperar la comunión con Dios. Es que nos debe quedar muy marcado en el entendimiento este día. Amados, sin la comunión con Dios no hay nada. Toda nuestra bendición está diseñada para estar en común unión con Dios, para estar en común unión con Cristo. Por eso el mismo Señor Jesús dijo, lejos de mí, nada podéis hacer. Porque todo nuestro diseño, bendición, fuimos diseñados para ser bendecidos dentro del intermediario, dentro del templo, dentro de la comunión, nosotros tenemos la bendición de Dios. Por eso, cuando Dios agarra a los cautivos, los sorprende, porque no les mostró a Ezequiel la visión de un libertador acá, sino dijo, lo que viene es un templo, asegurando Dios que sí los va a restaurar, que sí los va a volver a salvar, que los va a volver a buscar y no los va a dejar abandonados en el exilio, sino que Él y ellos, Dios y el pueblo, pasarían una eternidad en un santuario, disfrutando una comunión. Pero ¿dónde es de quién es ese santuario? El Hijo de Dios es este santuario. El mismo Cristo es este templo, donde todos nosotros disfrutamos a Dios. Entonces, por eso por Apocalipsis, termino leyendo Apocalipsis, porque hay una buena noticia en el capítulo 21. Y dice el capítulo 21 al finalizar. ¿Por qué el capítulo 21? Porque el capítulo 21 es la parte nueva o la parte que complementa la visión de Ezequiel. Y el capítulo 41 dice, al finalizar dice el capítulo 41, ¿quiénes van a entrar a ese templo? Dice Juan, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero son el templo. De ya aquí en Juan me dice, ¿quién es el templo? El templo no es una cosa, no es un lugar, es una persona. El templo es el Cordero. Cristo es el templo. Solo que si no conozco esta otra parte, pues la persona solo piensa que sí, que viene un lugar. Pero Juan viene y nos dice, yo cuando vi que la nueva ciudad no tiene templo. Entonces, ¿dónde vamos a entrar? Cristo es el templo. Estamos en Cristo. Los que estamos en Cristo estamos en el templo de Dios, en el santuario de Dios. Entonces, aquí ellos, cualquiera pudiera haber tenido la inclinación de decir, si hubiera estado David, hubiera dicho, Señor, yo hago ese templo, deme todas las riquezas que yo hago esta construcción. Pero Dios le hubiera dicho, David, esto no lo puedes hacer tú, esto lo tiene que hacer mi hijo, porque mi hijo es el mismo templo.
donde todos vamos a habitar para disfrutar la gloria de Dios. Pero finalizando Apocalipsis nos da una muy buena noticia. Dice que no va a entrar nadie que no esté inscrito en el libro de la vida. Dice Apocalipsis 21, sino solamente los que van a entrar son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esa es la buena noticia. Es este templo, esta comunión perpetua va a ser para los que estemos inscritos antes de que venga este templo. ¿Quién es el que va a venir? El Señor Jesús es el que va a venir. Pero Él es el templo, Él es la ciudad, Él es el edificio, Él es la tierra santa. Cristo lo tiene y lo es todo. ¿Y quiénes vamos a disfrutar de todo lo que venga en Cristo cuando Él regrese? Los que estamos inscritos durante todo este periodo de evangelización, los que hemos recibido al Señor, los que hemos confesado al Señor, los que estamos esperando al Señor, los que estamos inscritos en un libro. Eso se parece mucho a cuando hay las campañas políticas que empiezan a escribir cédula, decirle, mire, escriba su cédula y vote por él, elija por él, porque cuando él reine, él gobierne ese político, a usted le va a ir mejor. A este pueblo le va a ir mejor, a esta ciudad le va a ir mejor, a esta comuna le va a ir mejor, y todos se anotan allí en la cédula. Pues nosotros hemos sido escritos en el reinado del mejor rey, cuando venga a reinar en la nueva tierra y en el nuevo cielo, incluso aún en el periodo de los 1000 años de su gobierno, pero el gobierno de Cristo está para una eternidad. ¿Y quiénes van a entrar a disfrutar todo esto que se está haciendo de edificación? Los que estamos inscritos en el libro de la vida. Por eso nosotros damos gracias porque ya hicimos la inscripción en el Espíritu, pero también tenemos que ahora ayudar a que otros se inscriban en el libro del Cordero y hacerle la pregunta a tu familiar, a tu hijo, ¿ya te inscribiste en el libro del Cordero? Porque ese es el registro más importante de la vida de una persona, inscribirse en el libro del Cordero, en el libro de la vida, porque es la esperanza que tenemos después de nuestra muerte. Resucitar en el Señor para poder disfrutar la comunión perpetua de Dios. Entonces, capítulo 42, el Señor Jesucristo es el mismo templo de Dios. Él es la ciudad santa de Dios. El Señor Jesucristo es el edificio. El Señor Jesucristo lo es todo. Por eso Cristo es todo inclusivo. En Él está toda mi bendición. Y ahora yo empezaré a tener y a disfrutar la comunión con mi Cristo, ahora espiritualmente, hasta que la tengamos presencialmente. Entonces, ¿qué decía los cautivos? Ahora ellos tenían la esperanza de que ese templo se manifestara. ¿Cuál era la esperanza de Ezequiel? ¿Cuál era la esperanza de esos cautivos? Señor, que se manifieste pronto ese templo. ¿Y cuál es la esperanza de nosotros, la iglesia? Señor, como dice el Espíritu en Apocalipsis, ven pronto, manifiéstate, porque la esperanza de ellos era este megatemplo, pero la esperanza de nosotros es esta megapersona, la megapersona de Jesús, el Dios hombre. Entonces para ellos este templo era una señal de esperanza. Para nosotros la señal de esperanza es el regreso del Hijo de Dios. En Él está todo nuestro disfrute. Por eso lo que decía Ezequiel, ¿y qué va a pasar en esas cámaras de ese templo? Cuando venga ese templo, los sacerdotes van a disfrutar lo que hay dentro de ese templo. Y cuando venga el Señor Jesucristo, nosotros vamos a disfrutar todo lo que contiene el Señor Jesucristo, todo lo que contiene su reino. Nuestro disfrute mayor y total va a estar en su regreso. Entonces, ¿qué decían ellos? Venga este templo, Ezequiel, ¿y cómo hacemos? No, toca esperar que venga. Y lo mismo nosotros. Nosotros no podemos hacer nada con nuestras manos, no podemos hacer la nueva tierra, el nuevo cielo, no podemos hacer con nuestras manos, no. Lo que tenemos que hacer es esperar con fe, fortalecidos en la fe, no perder la esperanza, guardar la fe en el Señor y esperarlo, sea con vida o en muerte, pero esperarlo. Asirnos a la esperanza que Él va a volver. Y por eso en Apocalipsis termina diciendo, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven pronto, Señor Jesús, porque nuestra esperanza es Él. Para ellos la esperanza era este templo que bajara, que se manifestara, porque para ellos era el símbolo de que Dios volvió a entrar a Israel, volvió la gloria a Israel. Para nosotros no es el templo como tal, porque Juan dice que no va al templo, sino que el templo es una persona.
es el Señor Jesucristo. Pero lo estamos esperando. La iglesia sigue esperando al Señor Jesús. Entonces, ¿quién es el que va a descender? Cristo es el que va a descender. Y la iglesia de todas las generaciones le decimos lo mismo que dice Apocalipsis. El Espíritu y la iglesia dicen, ven pronto, Señor, ven, Señor Jesús, que todavía tu iglesia te sigue esperando con fe, con amor, con deseo. Tu iglesia se sigue preparando para tu regreso, porque sabemos que una vez que tú regreses, en ti está la perfección y la plenitud de nuestras vidas. Que en Cristo es donde está todo lo que nosotros necesitamos. Y que por eso lo que el Padre nos invita es a tener comunión. Porque cuando hay comunión con Dios, el Señor se encarga de nuestras cosas. Por eso le digo, el Señor Jesús dijo, cuando vayan al aposento, entren y oren en secreto al Dios invisible. Oren al Padre en lo secreto. Porque esa comunión secreta, luego Él la manifiesta con bendición pública. Yo tengo comunión en lo secreto y el Señor se encarga de recompensar públicamente tu comunión. La comunión es invisible, pero tu bendición es visible. Porque Dios, nuestro Padre, bendice. Y Él es galardonador de los que le buscamos. Y nosotros le estamos buscando. Nosotros le estamos amando a su Hijo. Le estamos esperando a su Hijo y estamos teniendo comunión con Él. Y por eso la esperanza, nuestra bendición, está en Cristo Jesús, amados. Damos gracias a nuestro Padre maravilloso porque ellos esperaban el regreso de un templo y nosotros estamos esperando el regreso de la persona más gloriosa que tiene este universo, que ha tenido este planeta, el Señor Jesucristo, el hombre perfecto y completo, el todo Dios, todo hombre, nuestro Señor Jesús. Y la iglesia seguimos esperando. Amados, paz a todos. Gracias damos a nuestro Padre Celestial por permitirnos ser edificados esta mañana en nuestra fe. Y vamos a continuar en esa edificación siempre con la palabra, esperando el regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. Paz a todos y amados, somos invitados para el maná de la mañana nuevamente. Si el Señor nos da gracia mañana. Paz a todos. Paz y sean muy bendecidos. Paz, amados.